Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para recibir las notificaciones. Con la estructura HTML. Voy a definir los estilos. Primero le pondré el fondo al body y lo voy a alinear al centro para que quede centrado el juego. Un poco de margen de 64 de la parte de arriba y 0 de los demás. A los canvas le daré un borde grueso de color blanco para que se note en el juego, de 8 píxeles y blanco. Y de fondo un degradado que va de un tono azul a un tono morado. Ahora continúo con la creación del elemento canvas dentro de body. Le voy a poner un ancho de 500 y un alto de 500 también. Lo siguiente es comenzar con la sección importante del juego y su lógica, que es el script. Voy a comenzar con una serie de constantes para la mecánica. Las constantes state running y state losing van a determinar cuando el juego está corriendo o está en fase de perdiendo respectivamente. La constante tick determinará los intervalos de tiempo en que será el desplazamiento de la serpiente. Le vamos a poner default 80, que son 80 milisegundos. Seguimos con square size, que es el tamaño de cada uno de los cuadros que se van a dibujar sobre el área de juego. Vamos a ponerle que sea en 10 píxeles. Para determinar el ancho y el alto virtual de nuestro espacio de juego, es decir, cuántos cuadritos cabrán en él, voy a declarar e inicializar las constantes board width y board height. La constante grow scale determinará cuántos cuadros de longitud crecerá la serpiente cada vez que consuma una presa. Vamos a ponerle que sean 10. Ya como la última de las constantes es directions map, que es un mapa de teclas del teclado que determina una dirección a la que se moverá la serpiente. Les voy a llenar una por una. Cada elemento contendrá un arreglo a su vez que contendrá dos elementos, donde el primer elemento es el desplazamiento que hará en X y el segundo es el desplazamiento que hará en Y. Las letras se repetirán en minúscula también, que será una copia de esto, pero obviamente esto lo vamos a cambiar a minúscula. Voy a hacer esto un poco más grande y voy a quitar esto de la derecha para ver más parte del código. Nuestro siguiente paso es definir las variables del estado del juego. Para eso voy a inicializar la variable state, la cual va a contener variables que tienen que ver con la lógica del juego. Comienzo con canvas, que contendrá la referencia al elemento HTML del canvas que creamos previamente, pero lo vamos a poner en nulo. Contexto, que será derivado de la variable canvas, más adelante veremos cómo también lo voy a poner en nulo. Picnic es un arreglo que contiene las posiciones de todos los puntos en el espacio de juego donde se encuentra la serpiente. El valor de default es 0, 0, pero nos encargaremos de darle un valor aleatorio más adelante. Para saber qué dirección lleva la serpiente actualmente, guardaremos el valor en la variable direction, el cual es solo un objeto con las propiedades x y y. Pero ahí será similar al anterior, una posición en x y una posición en y, ya que solo tendremos una presa al mismo tiempo, una presa a la vez. La variable growing, esta determina cuántos cuadros hay pendientes de crecer y se va disminuyendo en cada ciclo del juego, o sea en cada tick. Por default va a ser 0. Voy a poner el run state, el cual puede tomar cualquiera de los dos valores ya mencionados, pero por default lo voy a poner state running. Ahora voy a crear una función que genera posiciones aleatorias, que yo creo que es muy sencilla, no recibe ningún parámetro y devuelve un objeto con x y y aleatorio.
aunque para X es multiplicado por el word width y para Y es multiplicado por el word height. La función principal de ejecución, misma que hará efecto cada intervalo del juego, será la que llamaremos tick, que por ahora lo voy a definir vacía para poder continuar con la inicialización. Para inicializar variables necesarias voy a llenar el evento onload de la variable global window.onload. Lo primero que haremos en la inicialización es referenciar al elemento canvas. Para eso voy a utilizar la función document.querySelector y le voy a proporcionar el tipo de elemento, que en este caso es canvas. Justo después de esto continúo con la referenciación del contexto de dibujo, va a ser context, extraído precisamente del elemento canvas, state canvas.getContext, 2 dimensiones. Ahora haremos el mecanismo de presión de teclas, utilizando el evento keyDown de la variable window, que agarra el evento E, así que se... Dentro de esto voy a utilizar la constante directionsMap, que previamente definimos en la definición de constantes y utilizando la propiedad key del evento del teclado que recibimos dentro de la función. Con esto podemos devolver la dirección de desplazamiento de acuerdo a la tecla según el mapa de aquí. Entonces vamos a validar de si la dirección existe de acuerdo a la tecla. Si esto es así, vamos a asignar la nueva dirección. Pero primero voy a tomar el X y Y de la dirección actual. Y debo hacer una pequeña comparación para saber que la tecla que se está presionando no es exactamente la dirección contraria a donde se está desplazando actualmente. Lo mismo en Y. Si esto se cumple, significa que podemos cambiar la dirección. Por último, llamaremos a nuestra función. La función principal no hará nada, pero es para que pasemos al siguiente paso. Esto es en el onload. Y ya podemos actualizarlo en el navegador para ver nuestro cuadro de degradado, aunque claramente no se verá funcionando todavía. A continuación voy a comenzar con la definición de las dos funciones que harán el trabajo de dibujado, las cuales son drawPixel y draw. Debido a que draw depende de drawPixel, vamos a comenzar con drawPixel. Prácticamente lo que hará drawPixel es dibujar cada uno de los cuadritos que componen a la serpiente o a la presa. Esta función recibirá como parámetro el color. El segundo es X y el tercero es Y. Dichas posiciones son la escala de los cuadritos, no es en la escala absoluta del canvas. Estas últimas pues son las que se van a calcular precisamente dentro de esta función que es de drawPixel. Lo primero que voy a hacer dentro de la función es cambiar el field style, asignándole la variable que viene del parámetro color. Después solo llamaré a la función fieldRect del mismo contexto, donde le proporciono primeramente la posición de X, la cual es X multiplicado por square size. Lo mismo hacemos con Y. Los últimos parámetros, que son el ancho y el alto, simplemente le daremos square size de manera directa. Con esto ya tenemos la función de drawPixel completa. Ahora voy a definir y comenzar con la función principal de dibujado que llamaremos draw. Esta función no recibirá ningún parámetro, ya que esta depende de alguna de las variables que ya se encuentran dentro del state. Entrando en detalles, lo primero que necesitamos es borrar el contexto, por eso llamamos a la función clearRect. Le daremos la posición 0, 0 y de tamaño 500 y 500. Continúo con un recorrido por la variable snake, la cual son cada uno de los puntos que abarca la serpiente en pantalla. Para eso voy a hacer un recorrido con un for. Y ya adentro tomo los valores de X y Y. Estructurante. Para cada uno de los elementos llamo a la función drawPixel y le doy un color verdoso y la posición. Ya viendo dibujando a la serpiente, solo queda dibujar a la presa. Para esto voy a utilizar la asignación desestructurante, pero en este caso tomándolo de la variable prey del state. Y ya para dibujarla llamo a la misma función que llamé anteriormente, pero va a ser amarillo para que se distinga del color de la serpiente.
la posición también aquí, igual. A partir de aquí ya no moveremos nada sobre el dibujo, lo demás será solo lógica del juego. Vamos a regresarnos hacia dentro de la función tick y nos vamos a asegurar de que esta se pueda volver a ejecutar a sí misma, o bueno, más bien volverse a calendarizar a sí misma debido a que la naturaleza asíncrona de JavaScript. Para esto necesitamos llamar a la función timeout, donde el primer parámetro es la función misma, tick, y la segunda variable es una que definiremos dentro de la misma función actual, llamada interval. Entonces, para que esto siga teniendo sentido, pues nos vamos al inicio de la función para declarar esta variable. Su valor de default va a ser igual a la constante tick en mayúsculas. Hasta este momento, aunque la función principal se esté repitiendo, nos hace falta estar llamando a la función principal de dibujado. Para eso vamos a utilizar la función requestAnimationFrame. La cual va a programar la ejecución de dibujado. Le vamos a dar como parámetro la función de dibujado draw. De manera que cada vez que concluya la ejecución de la función tick, solicitaremos que se dibuje. Hasta este punto, si vas al navegador y actualizas la página, ya debe estar dibujando una presa y una figura de un cuadro de largo. Nada más que obviamente nos hace falta la lógica. Esta lógica la podremos clasificar en 5 partes que iremos viendo de manera ordenada de acuerdo a su importancia. La primera es el desplazamiento de la serpiente, la segunda es consumir a la presa, la tercera es el crecimiento de la serpiente, cuarta la colisión y quinta la desaparición de la misma. Desplazamiento de serpiente. Para comenzar con la programación de desplazamiento de la serpiente, primero hay que tomar en cuenta que runState debe ser state running. Vamos a volver un poco al inicio de la función tick para inicializar esta variable que sería highestIndex, que es el índice más alto, es del state snake.length -1. Ya volviendo dentro del if, vamos a hacer un recorrido desde el índice más alto hasta el más bajo. La asignación de SQ la tomamos del snake dándole el índice I de X. Y aquí necesitamos otro if, de manera que si el índice es 0, el movimiento sea de acuerdo a la dirección actual asignada en el state. Esto es porque el índice 0 corresponde a la cabeza de la serpiente. Nada más nos hace falta definir estas variables de X y de Y. La voy a definir aquí, antes del highestIndex, que son de acuerdo a la dirección actual. Listo. En el caso contrario de que no sea la cabeza, el cuadro actual o SQ copiará los de los elementos anteriores en el arreglo. El elemento anterior es índice, o sea, I de X menos 1, punto X. Lo mismo para Y. Así. De esta manera se irán recorriendo los cuadros uno detrás de otro como fue creciendo la cola de la serpiente. Esto se podría decir que ya está listo para poder controlar a la serpiente, aunque todavía no haría nada más que moverse. Vamos a probar para que veas cómo nos está quedando hasta ahora. Aquí tengo un pequeño problema con porque no debe ser maps, sino es map, directions map. Si yo lo busco aquí, así es como lo estoy accediendo desde acá. Entonces si yo me voy aquí a actualizarlo de nuevo, pues no funciona, pero es por una razón. Es que debo de darle una dirección por default. Y así me voy acá de un nuevo, ya lo puedo controlar con el teclado. Para consumir la presa hay dos actores, pero el primero es la cabeza de la serpiente y la otra es la presa misma. Vamos de vuelta a la sección de variables locales de la función tick. Aquí voy a declarar la variable head. Lo único que va a hacer es referenciar al primer elemento de la serpiente. Ahora voy a introducir el concepto de puntaje, aunque no vamos a sumar puntaje, más bien es la bandera que vamos a guardar cuando la cabeza haya llegado a la posición donde se encuentra la presa. A esta la variable yo voy a llamar didScore, que en español significa que puntuó. Su valor va a ser igual al booleano en caso de que x de la cabeza sea igual al x de la presa, pero que al mismo tiempo esté siendo igual en y. Así. Si estas dos condiciones se cumplen, se puede considerar que se puntuó y la variable didScore contenrá el valor true, de lo contrario será false. Ya que sabemos si puntuó, tenemos que irnos más abajo, casi donde están las últimas llamadas de las funciones dentro de la función tick, más o menos por aquí, para agregar un if, donde se va a hacer la reasignación de la posición de x y y de la presa.
o sea donde aparecerá una presa nueva. Dentro de esta condición vamos a asignar a la variable pre del state dos valores aleatorios de acuerdo al tamaño del espacio de juego. Para esto vamos a utilizar la función previamente creada. Con esto ya es suficiente para poder detectar la colisión con una presa. Y al momento de la colisión pues va a reaparecer otra presa. Vamos a ver cómo va actualizando el navegador. Si te fijas ya puedes mover la serpiente, comerte la presa reaparece, pero no crece la serpiente, que es lo que nos está faltando todavía. Crecimiento de la serpiente. En esta etapa entra en el juego la variable growing del state constante grow scale. Aunque antes que nada vamos a necesitar obtener la posición de la cola. Para eso vamos a crear un objeto vacío en la sección de variables locales de la función tick y le vamos a llamar tail. Y utilizando la función assign de la clase u objeto object, vamos a decirle que copie todas las propiedades del último elemento de la serpiente a nuestro objeto que se llama tail. Ahora vamos a volver a la condición que creamos con el did score. ¿Dónde está el did score? Aquí. Vamos a sumarle al growing del state la constante de grow scale. Esta es la primera parte del crecimiento de la serpiente. Para que este sea efectivo nada más necesitamos abrir otra condición. Después de la que vimos anteriormente, esta se va a ejecutar siempre que growing sea mayor a 0. Dentro vamos a poner un push donde se va a estar insertando la variable que creamos, la que llamamos tail. Y le vamos a restar 1 a la variable growing. Ya con esto nuestro juego es jugable, ya podemos volver a probarlo. Aunque de cualquier manera, como puedes ver, cuando consumimos crece y sigue creciendo, pero no podemos colisionar ni con la orilla ni consigo misma. Para eso es el siguiente punto. Esto es la colisión. Ya teníamos algunos minutos sin crear una nueva función, pero ya vamos a eso. Vamos a crear la función que se llame detect collision. Esta lo que va a hacer es, a grosso modo, es detectar cuando las cabezas de la serpiente colisionan a las orillas del espacio del juego o cuando esta colisiona en cualquiera de sus partes. Primero voy a referenciar la cabeza. Lo primero más sencillo que vamos a validar es cuando colisiona con las orillas. Para eso se tiene que cumplir una de estas condiciones, que sea que el X de la cabeza sea menor a 0 o el X de la cabeza sea mayor o igual a board width, o el Y de la cabeza sea mayor o igual a board height, o el Y de la cabeza sea menor a 0. Cualquiera de esas condiciones que se cumplan, devuelvo true, de que sí hubo una colisión. La siguiente parte, que es un poco más compleja, solo necesitamos recorrer cada uno de los cuadros de la serpiente, en lo cual lo vamos a hacer con un for. Ya dentro del for referencio el cuadro actual de la serpiente, abro un if y simplemente tengo que validar que la posición de la cabeza y la posición de cualquier otra parte del cuerpo estén en la misma posición. Esto estaría determinando que están colisionando y devolvería el booleano true. Si el recorrido por los cuadros no obtuvo ningún resultado, pues simplemente vamos a devolver al final de la función un false. Ya con esto tenemos nuestra función de colisión lista, aunque todavía nos hace falta llamarla en el lugar adecuado dentro de la función del tick. Justo antes donde se encuentra la condición de dScore, vamos a abrir otro if, donde vamos a llamar la función de detect collision. Y si la colisión es detectada, vamos a cambiar el run state para que ahora tenga el valor de state losing, así. Y también nos vamos a asegurar de que ya no siga creciendo, poniendo growing a 0. Si esto lo probamos, ya debería detectar la colisión. Ahí está, se detiene, pero no se acaba el juego porque nos hace falta el último paso. Voy a colisionar conmigo mismo. A desaparición. Para este último paso solo hace falta un poco de código y nada más. Si recuerdas la condición donde validamos el run state, o sea esta, a esta le vamos a adicionar un else if para cuando el run state sea state losing. Ya dentro del if lo primero que hay que hacer es cambiar el intervalo
Actualización a 10 milisegundos. Pues vamos a crear otra condición que se ejecutará cuando exista por lo menos un cuadro de la serpiente. Y lo que será dentro es simplemente un eliminado de la cabeza de la serpiente, utilizando la función splice, donde el primer parámetro es el índice y el segundo es la cantidad de cuadros que se van a borrar, que en este caso sería uno nada más por cada ciclo. La segunda condición se dará cuando la serpiente ya no tenga ningún cuadro. Eso significa que ya se deberá comenzar otra partida. Así que para eso vamos a cambiar nuevamente el run state a state running. Y como la serpiente ya está vacía, le tenemos que agregar una posición aleatoria nueva. Y reposicionamos la presa llamando a la misma función XY. Esto ya debe ser suficiente para que podamos probar el juego de manera funcional. Lo voy a actualizar. Voy a agarrar un poco de estos. Voy a perder. Ahí está. Si se fijan, se desaparece secuencialmente, pero de atrás para adelante. Voy a chocar con una así. Y ahí está. Listo. Ya tenemos nuestro juego de Snake. Tal vez no sea el mejor juego de Snake, pero si nunca has hecho uno, tal vez te sirva para aprender algunas cosas nuevas.